buenos días, tengan todos ustedes. Es un placer para nosotros estar nuevamente con ustedes en otro día de Alcides. Muy buenos días. Buenos días, Edgar. Buenos días a todos los que nos están oyendo. Agradecidísimos de que estén con nosotros compartiendo y prestándonos atención en esta nueva edición de Día D. Sí, es interesante porque hemos logrado mantenernos en el tiempo con este tipo de eventos que lo que busca Alcides, como lo ha dicho, como ha sido nuestra norma, es tratar de llevar las informaciones en este momento y en un horario que le estamos preguntando si les conviene muchísimo a nuestra audiencia para seguir dando informaciones. Exactamente. Es la idea y ha sido nuestra idea desde un principio de poder llevar a todos ustedes información de primera mano sobre todo lo que es transformación digital, sobre todo lo que nosotros estamos haciendo en nuestros mundos, en nuestros respectivos mundos digamos, de información, de manejo de la información, tanto Edgar como yo, y poder traerlo y llevarlo al resto del público para permitir que nosotros en Venezuela estemos completamente al día, al igual que la gente que nos escucha desde todos los demás países, ¿verdad, Edgar? Sí, tenemos audiencia de los países de América Latina, gracias a lo que se están conectando desde Colombia, de Perú, Ecuador, tenemos Argentina, tenemos Estados Unidos, tenemos España, tenemos Inglaterra. Ah, Alcides, qué bueno, qué bueno. lo, Fantástico. Así que vamos a eso es tratar bueno. de llegar al oriente para ver si se conecta alguien desde Japón o China. Mira, Alcides, vamos a comenzar entonces con nuestra presentación. ¿Qué te parece? Exactamente, claro. Comenzamos entonces, Edgar. Sí. Bueno, Día D es un evento organizado por los medios que representamos, IT News Lat y ITC Andinos, con el patrocinio que siempre hemos tenido, al cual agradecemos muchísimo. Los amigos de Daico Host Tecnológica Gente, ahora cumpliendo sus 20 años. Sí, bueno, ha sido parte, como tú lo decías, de una cruzada de 4 años que llevamos y en los 4 años tenemos que agradecer a Daicos que nos ha estado acompañando, como ya les hemos dicho, eventos virtuales, eventos presenciales y todavía lo que viene, ¿verdad? Porque vienen nuevas cosas, Edgar. Pronto, pronto, no se retire. Hablemos entonces ahorita de lo que es el consumidor post-COVID y cómo eso está determinando que la experiencia de transformación digital de muchas empresas termine siendo exitoso o no. Y además, teniendo en cuenta que el consumidor post-COVID no es de ninguna forma el mismo consumidor de antes de la pandemia. Bien lo dices Definitiva- por ahí. definitivamente ha mutado, Alcide, y eso lo ha visto el mercado y eso es lo que vamos a estar conversando en el día de hoy. Fíjate que, por ejemplo, Melinda Gates, ex esposa de Bill Gates, ella decía que la pandemia ha magnificado todas las desigualdades existentes en nuestra sociedad. Claro, pasamos a ser entes independientes en ese momento porque empezamos a buscar quizás nuestra propia supervivencia, ¿no? Sin duda alguna. Además, hay gente que ha podido sacar provecho de la pandemia, gente como los grandes laboratorios que sus acciones han subido, hay gente en las cuales de alguna forma sus negocios han prosperado, en algunos tipos, como, en algunos rubros como el delivery, la medicina, etcétera, mientras que hay muchos otros en los cuales esto ha sido lo contrario. Y eso De, lo que ha exacerbado son esas diferencias, y entonces hay más ricos que tienen más dinero y más pobres con menos dinero, y eso tiene que de alguna forma afectar seriamente la capacidad de consumo, ¿verdad? claro, porque fíjate y hay un punto interesante que también este tipo de crisis en la cual hemos estado sumergidos por más de un año ha afectado, como tú lo decías, al consumidor, pero ha afectado la misma sociedad, ¿no? Causando crisis en las personas también. Ahorita, eso lo dice Edgar Rincón, eso lo dice Alcides León, y a lo mejor no tiene tanta importancia, pero veamos qué dicen los expertos al respecto. Este desplome del consumo que nosotros de alguna forma llamamos, Edgar, y que estamos diciendo que ha ocurrido, donde algunos negocios cerraron por mucho tiempo, algunos otros cerraron solamente de manera temporal, otros como este partido de la NBA que está ahí,
se han tenido que modificar drásticamente y jugar sin público, por ejemplo, etcétera. Todo eso ha causado cambios que son los que nosotros alertamos. Pero los De hecho, expertos, ¿qué nos dicen? pero de hecho la Copa América también, Alcide, la Copa América se está Ujú, llevando sin espectadores. exactamente. Así que consultamos a McKinsey. ¿Y qué nos dice Edgar McKinsey? Fíjate que es interesante lo que plantea McKinsey en su informe. Él dice que mientras hay razones para ser optimistas en lo que a una recuperación económica se refiere, después de haber controlado supuestamente, bueno, que vamos a controlar el COVID, la pandemia, como otras crisis, dejará una marca en nosotros. Yo pienso que es una marca indeleble porque va a cambiar toda la forma de pensar. Esto significa que el comportamiento del consumidor se vería afectado, lo que es un factor clave para la recuperación económica mundial. Sin duda, aquí, por ejemplo, se refiere la gente de McKinsey a que mucha gente, por ejemplo, dotó sus casas de aparatos de gimnasia, por decir algo, de aparatos deportivos, de fitness. Entonces, por ejemplo, el negocio de los gimnasios tienen ellos pensado que puede haberse afectado por esto. Mucha gente se acostumbró más a la diversión en casa y entonces probablemente todo lo que es entretenimiento afuera también pueda sufrir. La gente se acostumbró más también a consumir mayor cantidad de ancho de banda, los negocios de Internet y que proveen Internet también se ven afectados en esto, por supuesto, positivamente en este caso. Y eso es lo que ellos de alguna forma intentaron cuantificar. ¿Quién saldrá ganando, quién no, dependiendo del público? Entonces, ellos hacen un gráfico, hacen una encuesta. La encuesta, aquí están reflejados Estados Unidos y 3 países de Europa, el Reino Unido, Alemania y Francia, y dividen todo, Edgar, entre edades, y hablan de jóvenes, edad media y los más mayores, y también entre los ingresos bajos, medios y altos. Y fíjate tú, cada cuadrito negro que tú ves ahí significa que algún sector está gastando menos en por lo menos 2 puntos porcentuales por debajo del promedio de lo que gastaba antes. Cada cuadrito gris dice que está gastando entre 0 y 2% Se menos de lo mantiene, que antes. Los se azules mantiene. dice que está entre 0 y 2%, pero más. Y los azules oscuros está por encima de 2% más de lo de antes. Y fíjate que el comportamiento es completamente distinto, a pesar de que estamos hablando de países muy parecidos en cuanto a su composición, como Francia y Alemania, por decir algo, o el Reino Unido y Estados Unidos también. Entonces, esto tiene un impacto directo sobre la gente que está atendiendo a estos sectores, ¿no? Es interesante porque cualquiera pudiera decir que debería mantenerse eh, la compra o debería mantenerse las características del consumidor en países, como tú lo dices, tan similares como Francia o Alemania, que son hasta vecinos, ¿ok? Uh -huh. Lo pudiéramos ver en Estados Unidos, pero y aún así, viendo el comportamiento de Inglaterra o el Reino Unido contra Estados Unidos, también deberían verse similitudes, pero no lo hay. Lo que quiere decir que cada mercado, y Francisco nos lo va a comentar, cada mercado debe ser único, cada mercado debe ser eh, diferente y debe tratarse de manera diferente. Sin duda alguna. Además, vemos también que por las edades, si vemos simplemente esta tabla como a lo horizontal, nos Ajá. damos cuenta de que los mayores son más conservadores de alguna forma que los menores, y lo cual es también de alguna forma esperable, de alguna anticipable, pero Claro. que no es siempre igual. Entonces también vemos que la anticipación y digamos que la sabiduría de los viejos varía dependiendo de cada uno de los países y también la audacia de los jóvenes lo mismo. Así que bueno, todo esto nos Definitivamente. deja. ¿Qué nos dice esto, Alcides? Que tenemos que conocer el mercado, conocer lo que está pasando. Sí, y ese es el reto, el gran reto que rescata McKinsey, que van a enfrentar tanto las empresas como los gobiernos, para poder hacer una recuperación económica, pero con patrones de gastos que son diferentes a los que tenían antes. Es decir, el conocimiento que tienen previo a la pandemia no les sirve por completo o no está ajustado a realidad en la pandemia. Y fíjate que ya han empezado y hay eventos raros como ese concierto en Barcelona que acaba de pasar hace pocos días, para comprobar si la transmisión del COVID-19 en eventos públicos ocurría o no, donde había montones de personas sin guardar ningún tipo de distancia social, pero por lo menos con mascarillas, ¿no? Exacto. O el partido Portugal-Hungría de la Eurocopa, Alcides, que es impresionante,
que se llevó a cabo a casa llena, ¿no? A casa llena, sin distancia social y sin mascarillas en este caso. Entonces, Exacto. vemos que hay intentos que para adivinar el futuro y el comportamiento, cuando sin embargo, todo lo que está pasando es que la pandemia se está de alguna forma controlando o retirando. Pero dicen que ahorita tenemos que tener cuidado con los zombies, Edgar. ¿Sabías eso? Wow, es que Lo que nos definitivamente, faltaba, ¿no? sí, definitivamente es la última para La última pandemia que plaga, sí, la última plaga que nos tocaba. ¿Qué son esos zombies que nos están amenazando ahorita? Bueno, son las empresas zombies, que son las empresas que han logrado sobrevivir a toda esta crisis del COVID, pero que no tienen con qué llegar mucho más allá. Pero su negocio, digamos que de alguna forma, los va manteniendo funcionando poco a poco, pero cada vez con menor ganancia, cada vez con menor llegada. No es por casualidad que esa imagen tiene una mascarilla y un gel en la mano, porque esas son dos de las empresas que, por ejemplo, o dos de las industrias que se van a ver altamente afectadas ahorita, que por ejemplo Francia, en el día de ayer, declaró que ya se podía transitar libremente por el país sin mascarilla en exteriores, que España está pensando hacerlo para dentro de un par de días, que dentro de un par de semanas, que Estados Unidos ya lo está ah, haciendo en los espacios libres. El Uh estado de California liberó -huh. a los ciudadanos para usar mascarillas, aunque mantiene algunas restricciones en sitios muy específicos, pero ya no es necesario el uso de El las uso de la mascarillas. mascarilla, pero igualito eso puede pasar con algunos conceptos que han surgido, con algunos negocios que han surgido a través de esta crisis. Por ejemplo, si tú tienes una empresa de delivery y te va extremadamente bien por la crisis, tú tienes que saber que es muy probable que tengas un bajón a partir de este momento. Por muy Claro, digital, por muy bien hecho, por muy transformado que estés, porque la gente va a tener la posibilidad de empezar a salir de nuevo. Y como eso, por ejemplo, también va a haber nichos y va a haber una estabilización de alguna forma de la digitalización que se utiliza, especialmente lo que es trabajo remoto, educación remota o educación a distancia, medicina a distancia, delivery, etcétera. Y vamos a ver un fenómeno que nos va a recordar a los años 50. Ni tú ni yo estábamos wow. acá, pero vivimos ese romanticismo a través de las películas, donde habían esos drive-in, esas fuentes de soda donde la gente llegaba con su carro, lo paraba, venían las chicas patinando, te traían el almuerzo o lo que fuera y disfrutabas de tu comida ahí, ¿no? Tú también Esa viste mucha película, ¿no? Tú viste mucha también, película. también, sí, sí. Eh, No, pero lo Y bueno, pero, interesante es que eso lo vemos hoy en día, ¿no? O sea, eso se ha mantenido, esa forma de retirar las cosas en el vehículo, ¿no? bueno, ahí vemos dos ejemplos que se mantuvieron. Uno es la capilla de Las Vegas donde casan a la gente en el carro, que es famosa, y la otra que estamos viendo en la parte de abajo es en un sitio de funerales en Japón, donde permiten a la gente pasar en el carro y desde el carro ofrecer sus respetos al muerto. Pero en los 50 hubo una fiebre enorme y todo se convirtió en un drive-in. Aunque ustedes no lo creen, había tintorerías, drive-in, había ferreterías o drive-thru realmente. Había ferreterías con drive-thru, había todos los tipos de ventas de comidas con eso, las farmacias, los supermercados, e incluso llegaron a montar consultorios médicos y todo, porque fue una gran fama, digamos que una gran independencia la que logró el norteamericano en Estados Unidos con los carros en ese momento y se vio una euforia, el precio del petróleo barato, pero después eso fue recayendo y quedó solamente para algunas cosas, los autobancos, algunos expendios de comida, pero que lo comparten, Medicina, la farmacia. medicinas, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, con la pandemia esto se ha reactivado, pero no, si tú tienes algún negocio de este estilo y lo reactivaste en pandemia, no esperes que necesariamente esto pueda sobrevivir más allá de eso. Así que bueno, pero vemos que sí parte de lo que viene se quedó. Tú sabes que esto, no, Edgar, Bueno, mira, claro, esto es Monterrey de Apple, este es el nuevo sistema operativo de la Mac. ¿Mm? si ¿Y qué supieras hacen? que es interesante porque el planteamiento que está haciendo Apple viene justamente alineado con lo que está pasando en el mercado. Exactamente, ellos siempre han sabido leer el mercado muy bien y por eso lo traemos acá para mostrarlo. Fíjate, la primera de las tres imágenes que están ahí es cómo compartir Apple TV con otras personas y disfrutar al mismo tiempo viendo a las otras personas que están compartiendo el entretenimiento contigo. El segundo ejemplo, un poquito más abajo, es algo que digamos que ya se ha hecho bastante, que es compartir escritorios para trabajo en colaboración, Claro. pero que ya viene puesto en el sistema operativo como tal.
Y lo tercero que estamos abajo es audio espacial, o sea, es decir, audio diferenciado espacialmente. Esta persona que está manteniendo una conversación con dos personas más, cuando habla la persona que está a la derecha, oye el ruido más hacia la derecha, y cuando habla la persona que está a la izquierda, oye el ruido más hacia la izquierda. O sea, hay herramientas de colaboración que llegaron y hay hábitos de colaboración que llegaron para quedarse, y eso lo vamos a estar viendo en los distintos Pero productos de fíjate los qué va a para decir, consumidores, ¿no? ¿qué dice eso? ¿Qué dice eso? Que el futuro, que la parte hacia donde caminan las empresas está basado en la colaboración del teletrabajo, en la colaboración de los empleados, en la colaboración de los proveedores y en la colaboración de ese ecosistema de la empresa. Sin duda alguna. Lo que no sabemos es cuánto, pero sabemos que va a ser una opción que va a estar ahí, no como antes, que el teletrabajo era algo que hacían algunas empresas locas y Ah, otras no, sino que ya todo el mundo sabe que más tarde o más temprano vas a terminar colaborando y por eso tienes que tener las herramientas construidas para eso. Así que bueno, cerremos con una frase de alguien que a pesar de llamarse Sócrates no era maracucho, Edgar. tú lo dices por mi familia, mira, es que es interesante que un hombre de hace tanto, que tampoco es el jugador de fútbol, ¿ok? No, no, por si acaso, exacto. Ni Exacto, brasileño ni maracucho. ni brasileño, que es de decir que el secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino crear lo nuevo. Y eso es lo que estamos haciendo en estos días. Busca, en la cantidad de emprendimientos ha sido posible gracias a que empezaron a crear nuevas cosas, nuevos de delivery, nuevos productos, las necesidades de todas las personas que estaban en cuarentena fueron atendidas de esta forma. Sin duda alguna. Así que bueno, de la sabiduría de Sócrates pasamos a dar nuestras redes sociales. Recuerden, bueno, ahí tienen las redes sociales, tanto IT News Lab como ITC Andino como Daico. Y si van a usar los hashtags, recuérdense, por favor, usar numeral día Lux, o sea, día de, de experiencia de usuario, o numeral día de webinar. ¿Ok? Con estas dos, te dejo para que presentes a Francisco, que va a estar acompañando, lo que es un invitado de lujo para nosotros hoy. Para mí es un gran placer, además, gran amigo y profesional cabal por todo el medio de la calle. Él es el gerente regional de transformación digital en Banesco Seguro. Es ingeniero industrial de la UCAP, MBA de IESA. Es egresado del programa InDigital de la Dirección de Marketing y Transformación Digital de ESADE en España. Estudió transformación digital en la Universidad de Stanford y profesor invitado de IESA, convencido de que la transformación digital no es un proyecto, es un compromiso a nivel superior de performance y de entrega de valor continuo. Apasionado del marketing y de la transformación digital de los negocios a través de palancas digitales o los superpoderes de la era digital. Quiero entonces hacerle la cordial invitación a todas las personas que pueden enviarnos sus comentarios, sus preguntas a través del chat. Francisco, hermano, gracias por estar con nosotros aquí en esta y haber aceptado la invitación que te ha hecho Daico Host y tanto Alcides como yo. Hola Edgar, Alcides, un placer estar aquí con ustedes y con la audiencia del día de. La verdad es que para mí siempre es un honor compartir en estos espacios de pensamiento, de creación y de intercambio, ¿no? Porque también nos nutrimos mucho de lo que escuchamos de ustedes, de los asistentes, de las preguntas que van a venir por allí. Y bueno, con un tema hoy súper interesante, vamos a hablar de la experiencia digital como una de las palancas de la transformación digital, como una de los puntos claves para realmente crear diferenciación. Para nadie es un secreto que vivimos en negocios altamente comoditizados, si me permiten el anglicismo, unos commodities que las empresas terminan ofreciendo productos y servicios bastante similares y es a través de la experiencia del cliente donde realmente creamos ventajas competitivas. Dicho eso, voy a compartir la pantalla. Mientras Francisco hace eso, este es un momento de publicidad. Publicidad. Vamos a... estamos transmitiendo a través de YouTube. En el chat pueden encontrar la dirección para que lo compartan con sus allegados y que puedan estar viendo
esta transmisión también. Tenemos una casa, estamos a casa llena. Eso quiere decir que la gran mayoría que se registró está presente en nuestra sala. Nosotros hemos visto estos procesos de transformación digital en el tiempo. Como tú lo decías al principio, llevamos 4 años con una campaña que nos ha llevado por diferentes ciudades de Venezuela. Te puedo preguntar qué ha pasado, cómo has visto tú desde aquella primera vez que hablamos de transformación digital y de los procesos de los clientes a este momento. Sin duda. Y si hablamos en el país en particular, la experiencia ha sido increíble, ¿no? Muchas empresas que se han mantenido gracias a sus procesos de transformación digital y lo hemos demostrado nosotros con los asistentes que hemos tenido aquí, con los cuales hemos estado conversando. Hemos visto transformación digital en el interior del país, en el sector de manufactura, en el sector de farmacia. Hemos visto cómo se han creado servicios digitales y proveedores de servicios digitales. Hemos visto cómo ha brindado una experiencia increíble a través de los bancos, precisamente, que tenemos como creo que, bueno. que Francisco está listo. Adelante, Francisco. Bueno, gracias. Ya solucionamos aquí los temas técnicos. Adelante, Francisco. Entonces. Entrar de lleno al tema, ¿no? La experiencia del cliente, como le comentaba, como pilar fundamental de la transformación digital. Solo para confirmar, ¿están viendo la lámina? Se ve, Francisco. Perfecto. Fíjense, adelantamos un poquito cómo la pandemia ha hecho que los cambios efectivamente se aceleren, ¿no? Esto es una verdad que hacia avanzada la pandemia, varios de los líderes de la Big Tech lo anunciaban con bombos y platillos, ¿no? Veíamos cómo el comercio electrónico en tan solo 3 meses pues estaba pegando un brinco equivalente al crecimiento de 10 años. Eso fue una verdad, pero ahora está ocurriendo una desaceleración desde el punto de vista del consumidor. Por lo menos desde el punto de vista de lo que es el comercio electrónico, ya se empieza a ver una desaceleración del consumo porque la gente, después de todo este gran encierro, pues está ávido de salir, de volver a entrar en contacto, somos seres sociales y se están viendo algunos fenómenos. Básicamente el mensaje acá es, debemos preocuparnos por entender al cliente porque si bien es cierto, hay tendencias que se aceleraron, también el consumidor pues ha cambiado la forma de ver el mundo. Y aquí les traigo un estudio que se hizo en la UNESPA. UNESPA es la representante de las cámaras aseguradoras de España, donde pagaron un estudio muy detallado para entender cuál era el impacto del COVID en distintos ramos. Y aquí extraje algunos temas simplemente para ponerlos en contexto. Fíjense, el tema de la forma de relacionarse. Nosotros durante el COVID, pues obviamente el distanciamiento social privó y el post-COVID, el canal digital, pues surge como un elemento de unión primordial. Cuando hablamos de la forma de entender el mundo, estábamos parados en una visión muy individualista, el éxito estaba muy asociado a lo que tú podías como persona, como individuo, lograr desde el punto de vista profesional, material y en una teoría bien individual de la forma de ver el mundo. La pandemia hizo que nos viéramos, oye, somos un colectivo, somos una familia extendida, todos tenemos lamentablemente casos de personas llegadas o conocidos que se fueron con esta pandemia, o ese amigo, ese familiar que pasó por problemas económicos, que inclusive fue despedido o vio sus sueldos y salarios recortados. Entonces, la forma de entender el mundo, pues ahora es mucho más humana, mucho más de familia extendida. Y la forma como lo valoras, ¿no? Desde lo tangible a una forma más centrada en el valor de lo intangible, de la vida. Oye, ¿qué falta nos hace tener un evento como este en presencia, ¿no? De poder verles las caras y de sentir la energía que uno a veces como expositor siente en una sala. Entonces, el mensaje principal acá es que no somos los mismos que éramos hace 2 años. Entonces, no puedes pretender como empresa estar dando la misma propuesta de valor que estabas dando antes de la pandemia. Hay que revisar y hay que hacer el examen, ¿no? La forma de comunicarnos se ha balanceado enormemente. Fíjense, sobre todo en negocios tipo B2B o negocios empresa a empresa, cómo era, ¿no? La comunicación digital, pues siempre nos ha acompañado, lo que son los temas de email marketing,
de nuestras páginas web, todo eso siempre ha estado allí, pero los negocios se terminaban cerrando con grandes temas relacionales, con la comunicación personal, sobre todo los negocios grandes. Tú no cerrabas un negocio si no te veías a la cara con las personas, si no tenías ese contacto humano. Bueno, durante la pandemia que estamos viviendo, pues la comunicación digital explotó. Era la forma donde nos empezamos a relacionar con nuestro cliente y la comunicación personal pues se vio muy limitada por los temas de distanciamiento social, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo o qué es lo que se está estudiando? Que vamos a una forma de relacionamiento y de contacto que está combinando lo mejor de ambos mundos, desde el punto de vista de la cercanía, que puedes tener desde el punto de vista personal, mezclado con cómo la comunicación digital se hace cercana, ¿no? Fíjense qué dicotomía. Comunicación digital cercana. Alguien me decía en alguna conversación, oye, pero digital cercano, ¿cómo es eso? Sí, el reto es cómo eres cercano a través de los medios digitales, ¿no? Y por supuesto, la comunicación personal, sobre todo en los países desarrollados, pues otra vez haciéndose presente. Otra cosa que le está pasando a nuestros clientes, y esto es algo que es una tendencia que se veía observando desde hace algún tiempo, pero que la pandemia aceleró, es la forma como nos conectamos a Internet. ¿Cómo nos conectamos a Internet? Aquí les muestro una estadística de los países de Sudamérica, cuáles son el porcentaje de las conexiones totales a Internet desde el móvil por país. Y la serie de tiempo va desde el 2019 hasta el 2021. Fíjense que en la región ya 5 países pasaron el tipping point. ¿Qué significa el tipping point? Son países que ya más del 50% de todas las conexiones que se hacen a Internet se hacen desde un dispositivo móvil. Ese es un cambio gigantesco. En el caso específico venezolano, estamos hablando que casi el 35% de todas las conexiones que se hacen en Internet se hacen desde un teléfono móvil. Y esto en algunos segmentos, dependiendo del negocio en el que estés, esto en algunos segmentos pues es casi el 100%, ¿no? Entonces, el mensaje es, lo que sea que estemos haciendo desde el punto de vista de experiencia cliente, es mandatorio que debe verse bien desde el móvil, tiene que tener una experiencia de cliente muy fluida desde el móvil porque es la primera pantalla y ni hablar de los tiempos en pantalla que se incrementaron durante esta pandemia. Al margen de los comportamientos, fíjense que hemos hablado de un cliente que ahora ha cambiado la forma de visualizar lo que es importante en la vida, ha cambiado la forma como se relaciona desde el punto de vista digital y personal y que ha cambiado la forma como se conecta a través de un dispositivo móvil, que bueno, que eso va desde las abuelitas enviando cadenas hasta los niños en edades escolares muy tempranas, o sea, la conectividad es muy alta. Y en paralelo a esto, pues está ocurriendo la explosión de las tecnologías. Y cómo combinamos las tecnologías para proveer, para crear nuevas y mejores experiencias. Vamos a pasar por algunas de ellas y algunos ejemplos. ¿Qué está escuchando el cliente? El cliente es fundamental que sea el centro de la visión digital. En la medida que el cliente es el centro de la visión digital, pues nosotros estamos asegurando que nuestra estrategia de transformación está sirviendo a quien debe servir, que es a nuestros clientes. Nuestros clientes están escuchando y es que están demandando experiencias simples y rápidas, está viendo el comercio electrónico, está viendo el comercio móvil, alrededor de él, quizás no al cliente final, pero alrededor de lo que es el B2B, todo lo que es el ecosistema conectado a través de API, mucho móvil, mucho WhatsApp. Bueno, el tema de WhatsApp vino a cambiar los modelos de atención. El que no esté dando un modelo de atención robusto por WhatsApp, es mejor que salga a hacerlo ya o por lo menos pensar sobre el tema. Personalización, formularios y firmas digitales y sobre todo experiencias habilitadas por datos, ¿no? En tiempo real. Luego tenemos los habilitadores. Lo de arriba, orbitando alrededor de nuestro cliente, orbitando, pululando sobre cosas que nos demandan y que está ocurriendo. Y luego tenemos la serie de los habilitadores. La nube, por supuesto, la nube como un gran habilitador, todo el tema de data y analytics, la empresa basada en la web o el web-based enterprise. Nuestra casa en el mundo digital es la web. Debemos asegurarnos que podemos ofrecer las mejores experiencias en nuestra página web. Fíjense que no estoy hablando de redes sociales, estoy hablando de la web, que es lo único que es tuyo en el mundo digital. Lo demás son plataformas de terceros.
la inteligencia artificial embebida en todos los procesos, y vamos a ver algunos ejemplos, todo lo que es un marketing digital, que inclusive ya estamos cercanos al punto de quitarle el apellido, ¿no? El marketing digital, porque al final el marketing es marketing, solo que se desarrolla mayoritariamente en un entorno cada vez más digital. Y ya cosas de conectividad, como son las APIs, o de manejo de datos, como son las plataformas del cliente, ¿no? Del cliente como tal. Tenemos tres tendencias que están ocurriendo en todos los mercados, no solo en mercados desarrollados. Tenemos algunos ejemplos que podemos comentar en Venezuela y en la región, pero hay tres tendencias que debemos preocuparnos. Todo el que tenga algún tipo de liderazgo en la organización, o todo aquel que tenga algún tipo de responsabilidad en cuanto a implementar alguna estrategia de transformación digital, debe asegurarse que estas tres tendencias que vamos a discutir se coloquen al servicio del cliente. Básicamente, estamos hablando de más datos, más conectividad y más inteligencia artificial. Cuando hablamos de más datos, todo lo que está relacionado al Big Data, la gran cantidad de volumen, variedad, velocidad, informaciones y fuentes de datos disponibles que están siendo habilitadas por la nube. La nube viene siendo uno de los superpoderes que permite trascender las capacidades físicas, las limitaciones físicas de nuestros computadores centrales, de nuestras capacidades de procesamiento. Es como yo llevo toda esa... había una de las Big Tech que tenía un tema de marketing que me encantaba, porque ellos posicionaban el tema de su nube como somos la computadora del mundo. Fíjense qué potente, ¿no? Decir, soy la computadora del mundo. Lo que estamos diciendo es que hay una capacidad que está disponible allí y que habilita el uso de los datos con mucha potencia. Luego, lo demás, conectividad, tendencia a ser más rápido y más barato. Esto sobre todo en países desarrollados, el tema de habilitado por 4G y 5G y otras tecnologías de movilidad. Ya que alguien me puede decir, oye, sí, Francisco, pero esos son los países desarrollados. Pero ven acá, aquí hay conectividad importante, o todo el mundo no utiliza WhatsApp en todos los estratos sociales o una penetración de mercado importante. Hay retos, por supuesto, pero desde el punto de vista de la conectividad, la red está allí presente. Y más inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que está haciendo es que los datos y la conectividad sea más útil para el cliente, habilitados por servicios y plataformas en las distintas nubes en las que tú quieras. Luego, esto nos obliga a colocarnos en el espacio del problema. Lo fundamental de la experiencia del cliente entregando valor en cualquier estrategia de transformación digital es contestar esta pregunta que tenemos aquí. ¿Qué problema vas a resolver para quién? Si somos capaces de articular una respuesta a esta pregunta, vamos en la dirección correcta. ¿Qué problema vas a resolver para quién? Es un tema muy importante para la innovación, ya que concentra la conjunción de tres grandes vertientes que son las que vemos a la derecha. El cliente como soluciona los problemas reales, la tecnología que pongo al servicio del cliente y el tema de negocio. Fíjense que si alguna de estas patas, de estas tres dimensiones, nos falta, pues no estoy atendiendo bien lo que es una estrategia de transformación digital. ¿Por qué? Porque si yo me concentro solo en resolver los temas del negocio y aplicando tecnologías, pues vas a caer en esnovismo, simplemente vas a asistir a una charla y a decir, mira, yo estoy aplicando inteligencia artificial, o yo tengo esto, otro, y te estás viendo muy hacia adentro. O si de repente estás dando una promesa de valor de cliente muy buena para el cliente, una maravilla para el cliente, apalancado en tecnología, bueno, pues y dejas de lado la parte de negocio, pues entonces empiezas a subsidiar experiencia, que eso es muy importante para algunas empresas que quieren apalancar el crecimiento, que sacrifican el negocio a corto plazo porque están buscando crear un efecto de red futuro, una red más grande. Bueno, eso es una estrategia de crecimiento. Pero desde el punto de vista de lo que estamos pensando en un negocio es ¿qué puedo resolver? Un problema real al cliente, que es habilitado por la tecnología para crear experiencias digitales diferenciadoras y que a la vez me permite capturar valor. Entonces, eso es fundamental. Hay una práctica
que seguro han escuchado, pero creo que es importante recordarla, porque la utiliza la gente de Amazon. Amazon, como saben, es una empresa que bajo lo que fue la dirección de Jeff Bezos, y de verdad creo que es así, por las personas que conozco que trabajan allí, son obsesivos del cliente. Y ellos utilizan una herramienta que se llama el Future Press Release. ¿Qué es el Future Press Release? Es una declaración de una nota de prensa futura. Y entonces ellos todos sus proyectos se enuncian de esa manera, donde se redacta una nota de prensa futura de lo que es el valor que se está capturando. ¿Y qué tiene? Bueno, simplemente un título, una fecha futura, por supuesto, el problema que vas a solucionar. ¿Cuál es el problema que vas a solucionarle al cliente como primero? ¿Cuál es la solución que le estamos dando a ese problema? Por supuesto, ya los temas de forma, que es una cita de un líder de la organización, cómo funciona la solución que estás proveyendo y un cliente contento, ¿no? Pero entonces, fíjense cómo herramientas de este tipo lo que hacen es que empresas que realmente viven una cultura de experiencia del cliente, pues se enfoquen. Señores, bueno, para nadie es un secreto, estamos en una pandemia, hay crisis, hay situaciones difíciles. Bueno, no hay un mejor momento para tener foco que tener la experiencia del cliente como una brújula de qué acciones tomar. ¿Por qué? Bueno, los recursos son escasos, entonces si tú tuvieras una cantidad determinada de inversión para hacer, ¿dónde la harías? Bueno, la tienes que hacer donde está tu cliente porque es momento de protegerlo y de ofrecer las mejores experiencias. Algunos ejemplos que mejoran la experiencia del cliente y que combinan estas tres dimensiones, ¿no? Esto es todo utilizando inteligencia artificial. Aquí hay 3 ejemplos que les traigo. Uno es la adaptación. Lo que hablamos de la adaptación se refiere a que a través de identificar quién es el usuario, tu solución se adapta a la realidad del consumidor. Les voy a dar un ejemplo concreto. Hace algún tiempo estábamos lanzando una aplicación móvil y la aplicación móvil, bueno, todo un equipo de diseño, trabajando, diseñando una experiencia del cliente súper buena. Nos ocurrió que un director de la empresa pues decía, oye, pero es que las letras son muy pequeñas. Yo no entiendo, es que no logro visualizar bien las letras pequeñas. Por supuesto, yo en la dirección de esa experiencia pues le decía a los diseñadores, ponle las letras grandes. Ponle las letras grandes. Y lo que hacen estas tecnologías es que identifican rápidamente, bueno, quién es el usuario. Quién es el usuario que está interactuando con tu aplicación y adapta la interfaz a ese usuario. ¿Ok? Luego, aceleradores. No nos damos cuenta, pero cuando estamos haciendo el buscador, ahí estás interactuando con inteligencia artificial todos los días. Es al acelerador cómo maneja la incertidumbre y cómo completa la información que tú estés buscando. Entonces, este manejo de la incertidumbre es una de las cosas que transforma la experiencia del cliente. Todos recuerdan, seguramente, Alcide y Edgar y los miembros de la audiencia, no sé si recuerdan el Clipo. El Clipo era un muñequito que salía de Microsoft, una experiencia horrible y espantosa, y que uno lo que terminaba dándole a la X para que se cerrara el bendito Clipo. Bueno, eso lo que pretendía era ser un acelerador. Lo que pasa es que como no manejaba bien la incertidumbre, se volvía molesto. ¿Puedo aplicar aceleradores el día de hoy en la experiencia del cliente? Sí. Piensa cuando estés diseñando tu aplicación o tu experiencia web, cómo le haces la vida más fácil al cliente a través de aceleradores. Y el último, bueno, todo lo que tiene que ver con la sugerencia, este sí es un ejemplo más clásico, que es la recomendación. Cuando nos metemos en Netflix, me están recomendando, allí la experiencia del cliente, lo que termina ocurriendo es que a través del filtro colaborativo de tú diciendo qué te gusta o qué no te gusta, pues está haciendo una recomendación. Entonces aquí siempre, cuando uno habla de estos temas, dice, oye, pero es que me estás hablando de mercado desarrollado. No, fíjense que muchas de estas experiencias están ocurriendo acá en Venezuela. Por ejemplo, yo conozco al menos 4 bancos que tienen modelos de atención que involucran algún tipo de inteligencia artificial para atender chats. Esto es procesamiento del lenguaje natural, la persona está escribiendo y está siendo atendido por un robot. Hay ejemplos acá también de llamadas a un call center donde están siendo analizadas por modelos de Machine Learning para identificar el sentimiento del cliente y mandarlo a determinados supervisores para atender los casos que se están saliendo de rango.
Y así sucesivamente. Hay una cantidad de prácticas que a veces nosotros pensamos que están muy lejanas, pero que al estar disponibles en estos superpoderes de la era digital, están al alcance de todo el que quiera ofrecer una experiencia digital que se diferencie. Aquí tengo otro ejemplo que hacia dónde nos está apuntando la evolución de la experiencia del cliente, hacia experiencias e interfaces multisensoriales, donde yo tengo voz, gestos y tacto generando una interacción futurista. Que aquí hay una foto de mi hija interactuando con una animación en tiempo real de una aplicación de diseño. ¿Y cómo funciona? Bueno, todas estas experiencias se están ofreciendo trabajando en 3 capas. Capa de sensores y captura de datos, modelos de Machine Learning que lo que hacen es interpretar lo que está ocurriendo en esa captura de datos y el control sobre la interfaz. O sea, ¿qué acción ocurre? En este caso del ejemplo concreto, ahí simplemente la cámara del computador está viendo el movimiento de la persona, ese movimiento de la persona pues se interpreta con estos modelos de cognitivos de Machine Learning y eso dispara una acción en la computadora. Hacia allá es el futuro que nos estamos moviendo. Cosas que se pueden hacer el día de hoy, los casos de uso son fundamentales definirlos, pero sobre todo enfocados en la entrega del valor del cliente. Entonces, un poco para ir redondeando algunas ideas. Hay movidas claves para centrar la estrategia digital en el cliente. Hay muchas cosas que puedes hacer. Hay muchas cosas que puedes hacer. Aquí solo quise cerrar la presentación con 3 movidas que considero son fundamentales para cualquier estrategia digital. La primera de ellas es ser obsesivo con las necesidades del cliente y utilizarlas como guía. Fíjense qué hacemos todos, en todas las empresas. Medimos el NPS, por ejemplo. Hay puristas que dicen, bueno, que eso no es una gran medida, pero señores, no se caigan a cuento, el NPS nos permite comparar experiencias transversales por industria, por país, por distintas cosas. Entonces, todos medimos la famosa pregunta del NPS, del nivel de recomendación, del 0 al 10, a qué nivel de recomendación el cliente pues se sitúa, ¿no? Entonces, si te contesta entre 9 y 10, pues es un promotor. Si contesta entre 7 y 8 es un neutro y menor que eso, pues es un detractor. Entonces, eso está finísimo, es un punto de partida, pero señores, la clave está en cerrar el ciclo. Si mides el NPS, ¿qué estamos haciendo para cerrar el ciclo? Aquí hay empresas que están muy orientadas a lo que es el servicio al cliente y que todos sus comités ejecutivos y que todas sus reuniones claves inician con una anécdota del cliente. Entonces, yo por lo menos soy un hombre de números, entonces siempre podemos caer en la tentación, bueno, pero ¿a cuántos clientes le pasa eso? Las empresas que están trabajando muy en serio el tema de ser cliente céntrico, dice con que le pase a uno. Si le pasa a un cliente, nosotros tenemos que mejorar. Entonces, fíjense qué cambio de paradigma tan fuerte, ¿no? Luego, la segunda movida clave es el mindset de experimentación rápida. Y esto se logra implementando metodologías ágiles. Todo el mundo que quiere estar centrado en entrega de valor continua debe implementar metodologías ágiles como Design Thinking, Scrum, Lean Startup, LSM, todas o las que ustedes quieran, porque al final son variantes de un enfoque de agilidad, porque una cosa es el mindset de ser ágil y otra cosa es el hacer ágil, que es donde entran estas tecnologías. Lo importante acá, o lo importante de la movida es que sea con propósito. Estos equipos trabajando con un mindset de experimentación rápida, el qué para quién, qué están resolviendo y a quién se lo está resolviendo. Y lo último, lo de los casos de uso. Los casos de uso van primero que la tecnología. La tecnología viene después. Nosotros tenemos que pensar en identificar bien el problema que queremos solucionar y la tecnología es una respuesta de las distintas formas que podemos armar como un Lego, porque la ventaja del tiempo que estamos viviendo es que los servicios están disponibilizados en la nube y tú lo que debes es armar el Lego de lo que quieres ofrecer como experiencia. Recuerden algo muy importante, quien decide si algo va a ser disruptivo o no es el cliente. Y cuando hablamos de disrupción es hacer las cosas diferentes a como eran antes. Entonces, es el mercado quien toma la decisión.
no nosotros. En ese sentido, los casos de uso pues tienen que estar muy enfocados a resolver la necesidad del cliente como tal. Un poco eso era lo que quería compartir con ustedes para calentar un poco el ambiente y poder pasar a sus preguntas. Oye, Francisco, excelente la presentación. De verdad que plantea muchas interrogantes, ¿no? Y quiero decirle a la audiencia que pueden hacer sus preguntas a través del chat, la pueden hacer hasta Anonymous, eso me sonó a hacker. Anónimo, este, por, por cualquier cosa, ¿no? Pero es interesante. Sí, Francisco, viendo, gracias. Ya, Edgar, un momento. Gracias de verdad, como te dice Edgar, por una, una explicación tan buena. Has traído términos que tampoco ni siquiera conocía. No sé si ya Edgar tiene una pregunta ahí, pero si no, hago un no, comentario más adelante. no, sí, me gustaría preguntarle, justamente él habló de herramientas de tecnología que están disponibles, pero el factor económico de la empresa y el factor de la tecnología o la disponibilidad no afecta de alguna manera esos procesos. Totalmente, o sea, hay que estar muy claro de que los presupuestos no son infinitos, que los recursos no son infinitos. Por eso es que la experiencia del cliente debe ser la brújula de dónde vas a invertir y qué vas a solucionar. Porque de lo contrario, corres el riesgo de estar haciendo inversiones que no generen impacto y que no capturen valor. En la medida que estés haciendo inversiones que no capturen valor y que no le resuelvan problemas al cliente, lo que vas es a perder credibilidad en tu estrategia. Entonces tendrías una matriz de necesidades del cliente y priorizar de alguna manera a qué necesidad del cliente tienes que darle mayor importancia. Así es, fíjate que es lo que hacen las Big Tech, ¿no? Y uno habla de las Big Tech porque cuando te das cuenta, y más en esta pandemia, la cantidad de, de, de dinero que se ha hecho estas empresas, ellos parten de esta premisa fundamentales, que se buscan problemas a resolver que afecten a mucha gente a una escala global. Y ahí es donde meten los recursos. Algo que le duela a billones de personas. Si yo resuelvo un problema que afecte a 3, 4 billones de personas, bueno, entonces ahí es donde están las oportunidades. Por eso es que ustedes ven que se trabaja en temas, bueno, todo el tema de nube, por supuesto, la nube le está resolviendo problemas a billones de empresas, todo el tema que tiene que ver con la movilidad y los vehículos eléctricos, todo el tema que tiene que ver con fuentes de comida, cómo resolvemos el reto de alimentar a más de 10 billones de personas en los próximos años. Esos son los temas. Fíjense que la Vitec lo hace a una escala que obviamente no estamos nosotros, pero yo en el espacio de mi empresa debo ver en base a lo que yo quiero ofrecer o al problema que quiero solucionar, bueno, cuál es el que genera más impacto. Y allí vamos con las inversiones. Además, Francisco, que existen unas alternativas increíbles hoy en día, ¿no? Porque, por ejemplo, hace unos años mantener una lista de correos era todo un trabajo para la gente de tecnología. Hoy en día es una cuenta de MailChimp que no te cuesta mucho. Y aunque ustedes no lo crean, hay cuentas para formularios inteligentes, hay cuentas para tener bots de chat, etcétera, que donde por $30 al mes o menos una empresa puede tener acceso a una tecnología de último nivel, ¿no? Totalmente. Fíjate que por lo menos el tema de las capacidades en la nube, si antes si se te presentaba un problema de sobredemanda, porque cuando hubo los picos de la pandemia, la sobredemanda de los canales digitales fueron un problema para muchas empresas. Bueno, el que no tenía capacidad elástica de crecer con recursos en la nube, tenía que irse a la romana vieja. Búscame un servidor, vamos a instalarlo y bueno, y el cliente sufriendo. En cambio, el que estaba adelantado a la tendencia, a unos clics solucionó. Claro. Mira, Francisco, hay alguna pregunta, hay una pregunta que hace Engelbert. Dice, ¿qué papel debo otorgarle a la inteligencia artificial en el desarrollo de apps para empresas? Y en el caso de ser un papel preponderante, ¿cómo manejarla para evitar rechazo por parte del talento humano de las unidades que se verán afectadas por los resultados generados por la inteligencia artificial? Interesante la pregunta.
Sí, muy buena la pregunta porque estamos hablando de futuro de trabajo, una fuerza de trabajo que es híbrida, donde tenemos Lo importante es entender que la inteligencia artificial es una capacidad aumentada. Eso como primer punto. Como primer punto, la inteligencia artificial no vino a sustituir personas, vino a aumentar capacidades, como una prótesis cognitiva que te hace más fuerte, más inteligente, más rápido. Entonces, partiendo de ese hecho, vas a vencer algunas resistencias internas. ¿Y cómo lo metes para el desarrollo de apps de empresas? Ato con la presentación. ¿Cuál es el caso de uso? Para hablar un caso de uso específico de la industria en la cual estoy desarrollándome ahora, que es la industria del seguro, bueno, el caso de inteligencia artificial está en el reconocimiento de imágenes, donde tú tomas una foto del siniestro que estés reclamando y a través de la inteligencia artificial, pues puedes tener un análisis mucho más rápido. En ese sentido, estás creando una capacidad aumentada que te da velocidad de respuesta a lo que sería el pago del siniestro. Entonces, tu parte es del caso de uso. O en el caso de atender a alguien a través de un chatbot, le estás ahorrando el gran dolor de cabeza de los tiempos de espera, porque el chatbot está disponible 24/7. Exacto. Sí. Alcides, tiene Tenemos a una Ramón pregunta. Hostos que manda un comentario, dice que excelente ponencia, claridad en los ejemplos y que las expectativas del cliente son claves en la resolución de problemas, el tiempo y esfuerzo que les dedicamos, por supuesto, la empatía y personalización del servicio o producto sin dejar de lado lo más importante, la integridad como empresa. Y tenemos una pregunta de Jesús Francisco Méndez, que dice que dado el proceso migratorio de mano de obra calificada en Venezuela, ¿cómo ves tú la situación actual del mercado laboral en lo que a temas de transformación digital se refiere? Mira, te voy a contestar con una anécdota. Yo a veces estoy en reuniones que no sé dónde está la gente, en qué país está. ¿Ok? Equipos que están conectados desde Argentina, desde Venezuela, desde República Dominicana, desde Panamá. Yo creo que al final, algo que nos enseñó la pandemia es que tú puedes fluir como equipo de trabajo independientemente de la geografía en la que te encuentres. Por supuesto que está el reto del talento, ojo, y un reto de talento que no depende solo de la coyuntura venezolana. Por ejemplo, hay mercados que yo veo como el mercado panameño, donde conseguir talento calificado es un reto gigante. Un reto gigante. Entonces, la escasez de talento calificado para estos temas es global. Mira, Además, dame un segundo, para añadirle algo a eso. Además, Francisco, ocurre que ahorita las habilidades y las responsabilidades se han separado también un poco, ¿no? Y puedes tener, por ejemplo, un gerente de administración que no sea el mejor gerente de administración, pero que sí tenga las conexiones con los administradores que necesita buscar, ¿no? Y eso por dar un ejemplo cualquiera. Y eso lo ha habilitado todo este teletrabajo y de alguna forma, esta manera de trabajar remotamente y en base a responsabilidades, ¿no? Edgar. sí, sí, tenemos 4 preguntas a través del chat. Voy a tratar de empezar a responder todas. Dice, todos los segmentos y todos los nichos son susceptibles de volcarse a ofrecer mejores experiencias a sus clientes. Pudiéramos estar hablando de B2C o de B2B, Francisco. Sí, sin duda, sin duda. Y no todas las soluciones tienen que ser 100% digitales. Ojo con eso, ¿ok? Porque estamos Okay. en un tema de entrega de valor, de entrega de valor. Y a lo mejor tú vas a desplegar una solución que, bueno, tiene retos de conectividad, por ejemplo. Y entonces tu solución tiene que buscar la manera de repente apalancarse en mecanismos de conectividad como WhatsApp, por decirlo de alguna manera. La respuesta es sí, simplemente lo que hay que identificar bien la necesidad. ¿Qué herramienta se utiliza con mayor frecuencia para levantar esas necesidades del cliente, Francisco? Mira, hay muchos mecanismos, comenté uno en la presentación, que es todo parte a partir de la pregunta del NPS, pero luego ¿qué debería ocurrir? Eso debería ser representativo estadísticamente, una vez que tienes la representación del NPS, identificar los temas y luego esos temas hacer indagaciones que pueden ser tan sencillos como ejecutivos llamando a indagar sobre, oye, ¿qué está ocurriendo aquí sobre este tema? ¿Cuál es el dolor que estás presentando? Y a partir de allí, lo más importante es el plan de cierre de brecha.
O sea, ¿cómo vas a Mira, cerrar la brecha que está identificada? hay una pregunta, bueno, ya hizo dos preguntas, ya la primera la acabas de responder, era muy similar. Y la segunda es si recuerdas, por favor, la fuente de información de la gráfica donde se muestra el crecimiento del uso de celulares o móviles. Creo que no se veía estaba en el pie de página, pero es Stat Counter. Ok. Stat Counter, te metes en Stat Counter y está completamente pública y ahí puedes ver por país, puedes inclusive ver por dispositivo, si es móvil, si es tablet, si es desktop. Hay un montón de estadísticas que son públicas y que están basadas en las conexiones a Internet. Francisco, como experto en el área de transformación digital, pero también de experiencia de usuario, ¿cómo ves tú el mercado venezolano? ¿Qué sectores son los que de alguna forma se han comprometido más con esta transformación y cuáles menos en caso de que haya alguno que se pueda señalar por él? Obviamente he estado muy ligado al sector financiero, banca y seguros por muchos años y te puedo decir que son los que están en la punta de ese tema en este país. Banca y seguros pues están invirtiendo mucho, trabajando, intentando adoptar estas tecnologías para ofrecer mejores experiencias y sobre todo para diferenciarse. Otros que van en menor medida pero que también están dando pasos en la dirección correcta es el retail. El retail pues durante la pandemia apuró sus proyectos de e-commerce, de conexiones de punta a punta y el sector retail sería el otro que te pudiera comentar. ¿Puede Fantástico. lo digital sustituir de lleno al factor humano en el relacionamiento con No, el cliente en un país como Venezuela, por ejemplo? no puede, no, ni en Venezuela ni en ningún lugar del mundo. ¿Cómo? Al final estas son capacidades aumentadas. Por eso es que a mí me gusta cuando hablamos del tema de inteligencia artificial y RPA, y robotización, siempre salen los temas de que la sustitución del factor humano. Al final lo que estamos hablando es de capacidades aumentadas para que el factor humano pues sea tendencia. Inclusive los sectores más premium o de high-end, terminan atendiéndose en persona. Mira, dice, bueno, te felicitan por la presentación. Dice, si se está empezando a hacer foco en la experiencia del cliente tomando como base indicadores como el NPS, es recomendable basarse en los números o en ir más allá. Es decir, si le pasa a uno, pero es algo relevante, también debe considerarse. Es una muy buena pregunta. A ver, las mediciones de recomendación como el NPS o cualquier otra, pues te va a dar las primeras señales de dónde están los problemas. Es tu trabajo indagar para identificar que esos son realmente los problemas que quieren resolver. Y la segunda parte de tu pregunta depende de cuál es tu oferta de valor como empresa. Fíjate el ejemplo que te daba de una empresa que por un cliente que hiciera una anécdota se tenía que hacer un plan de acción por un cliente. Entonces, bueno, ya eso es un tema de decisión. ¿Cómo incorporar esos insights del cliente en nuestras soluciones digitales, Francisco? Bueno, esa es una pregunta bastante amplia, ¿no? Esos insights del cliente tienes la parte como más cualitativa, que es la que se deriva de estas investigaciones de voz del cliente, pero también tiene una muy potente que es cuantitativa. Los datos. Los datos hablan sobre insight. Entonces, si tú logras tener en la base de tu infraestructura, disponibilizar toda la información de datos de tu empresa, puedes correr a través de análisis de datos, de aprendizaje no supervisado. Los datos van a hablarte sobre insight, cómo se agrupan los clientes, con un algoritmo de clustering, fíjate esta pregunta tan interesante para profundizar en lo que planteas. ¿Qué porcentaje de tus clientes son buenos clientes? Por ejemplo, ¿qué porcentaje de tus clientes son los mejores clientes? ¿Lo sabes? ¿Sabes cómo son con nombre y apellido? Bueno, esos son los que tienes que cuidar. Claro. Francisco, ¿hay alguna diferencia cuando estamos hablando de business to business? Porque aquí hacen la pregunta de cuáles serían los principales retos que tienen las empresas del sector business to business para el desarrollo de una estrategia de experiencia de cliente exitosa. Sí, ¿Es igual o es distinto? no, hay diferencias en el B2C y el B2B, por supuesto, el relacionamiento es diferente. ¿Qué tan diferente? Bueno, el B2C obviamente se agrupa hacia la conversión final. A ver qué tan fácil
el cliente puede interactuar con tu empresa. Y la experiencia del cliente está muy relacionada a eliminar fricción. Y cuando hablamos de eliminar fricción, en términos criollos es pónmela fácil. ¿Ok? Eso es B2C. Cuando te vas al B2B, ahí sí nos movemos más hacia el funnel de venta, donde los medios digitales van a trabajar en la etapa principal del funnel de venta. Estamos hablando de crear conciencia, en obtener un lead, pero ya cuando tú empiezas a moverte en el B2C, en el B2B, al lead calificado, ahí debe entrar tu fuerza de venta personal. Pero fíjate que no entra con todo el mundo, porque ahí me muevo en el mundo digital, pero en la medida que voy calificando al prospecto o al lead, ahí entra tu persona. Mira, ¿cómo ves la transformación en telecomunicaciones con las limitaciones para invertir en 5G? Bueno, eso es parte de los retos que tenemos acá, sin duda. Te puedo contar despliegues que uno intenta hacer, pero que te enfrentas a la dura realidad de zonas del país con conectividad muy mala. Entonces, tú tienes dos opciones, es decir, mira, es que no lo puedo hacer, o te pones creativo y le das solución al tema, ¿no? Entonces, sin duda el tema de telecomunicaciones es un tema estructural, yo diría que de políticas públicas que hay que solucionar, ¿no? Porque si no termina creándose lo que veíamos en el tema de Melinda Gates, se termina creando una brecha gigante entre los países que tienen mejores infraestructuras que otros. Definitivamente. Ha sido... Francisco, Adelante. disculpa, Edgar. Adelante, No, adelante. no, por favor, hermano querido. Ok. No. Primero la edad. Adelante, gracias. Mira, Francisco, Accenture dice que de alguna forma ya no hay que pensar tanto en lo que es la experiencia del usuario, sino que hay que pensar en generar una increíble experiencia de usuario, ¿no? Porque de alguna forma casi todos están alcanzando niveles más o menos parecidos. ¿Qué opinas tú de ese futuro de generar eso? Y además lo uno con una frase que te escuché que hace un rato, es que tú podías estar financiando experiencias de usuario para crear nuevos clientes, por ejemplo, eso. Y eso me pareció interesantísimo, el tema de cómo una empresa puede financiar experiencias a sus clientes, a sus usuarios, para que ellos se sientan bien y se conviertan en usuarios leales para más adelante, a pesar de que eso incluso le esté costando a la empresa, ¿no? Sí, es porque son dos pensamientos distintos. Uno es el pensamiento de los negocios basados en productos, que es el modelo tradicional, y el otro es el pensamiento basado en plataformas. Cuando tú hablas de pensamiento en plataformas, estás hablando de que lo valioso no es tus ventajas competitivas, sino que lo valioso es la cantidad de gente que tienes en la red. ¿Lo ves? Y entonces la cantidad de gente, lo que hace valioso a Facebook, por ejemplo, son los millones de personas que están en Facebook. Porque tú ves como redes sociales como Clubhouse, que están intentando como loco agarrar cantidad de usuarios, porque es que ahí es donde está el valor. Entonces, con respecto a lo que decía Accenture, en verdad es así. O sea, tú tienes que crear una experiencia de usuario que se empieza, todos nos vamos copiando. Porque, a ver, tú intentas copiar las mejores prácticas y la velocidad con que copias a las mejores prácticas a lo mejor te genera una ventaja competitiva. Pero lo fundamental es poder resolver una experiencia del cliente de punta a punta. Experiencia de usuario es un subconjunto de la experiencia del cliente. Experiencia de usuario se centra en cómo se ve. La experiencia del cliente se sienta en lo más cognitivo, en cómo se siente. O sea, son esas cosas que no puedes explicar. Es porque yo por lo menos soy valga la publicidad, yo soy un ferviente usuario de Apple. Es por experiencia del cliente, básicamente. Mira, Francisco, aquí te tiran una bola recta y pegada, a ver si le hace swing, a ver si saca el bate a tiempo. Dice, ¿qué acciones de experiencia de cliente están empujando desde Banesco Seguros que pudieran ser referencia en el sector? Ese debe ser amigo tuyo. Y si no le hace swing... Qué buena pregunta, un poco comprometedora, pero te la contesto, sin duda. A ver, nosotros estamos llevando todo nuestro centro de contacto a la nube. De hecho, tú llamas hoy a Banesco Seguro y eso está completamente en la nube y le estamos pegando capacidades cognitivas para entender cada vez más a nuestros clientes. ¿Ok? Entonces, eso es fundamental, que realmente puedas tener visibilidad. ¿Ah? Va a atender Baki.
o va a atender un asistente nuevo? No, ahorita no están los asistentes virtuales desplegados en la parte de seguro. Lo que sí está es modelos entendiendo lo que se está diciendo allí. ¿Okay? Ok, Entonces, ok. Dice, ¿se será más fácil manejar la incertidumbre de los clientes en los negocios B2B y B2C, dado que el nivel de inversión para lograr objetivos por segmento? repíteme esa. ¿Será más fácil manejar la incertidumbre de los clientes en el negocio B2B y B2C, dado el nivel de inversión para lograr objetivos por segmento? De alguna forma Claro. plantean que si B2B es más fácil que B2C. Es lo que es la No, son comparativa que retos quieren hacer. diferentes. Ninguno es más fácil que otro. Son retos diferentes. Ok. Es muy importante lo que menciona Francisco, dice Ricardo, sobre la data de los clientes. Esta data hay que recolectarla, analizarla y generar oportunidades de mejora, no solo para recolectarla y guardarla como evidencia en casos de auditoría. Es un Fundamental. comentario. Los datos, y no, y voy a tomar el comentario porque es hacia la visión que también tenemos que tener con los datos. Hemos escuchado hasta el cansancio que los datos es el nuevo petróleo, pero los datos en la computadora de un científico de datos no sirven para nada. Los datos tienen que estar desplegados y al servicio del cliente. ¿Cómo? Bueno, tú puedes por lo menos crear un modelo y disponibilizarlo para que se consuma desde la aplicación web o desde la aplicación móvil, por ejemplo, para darte un mejor precio personalizado para ti. Alcides, ¿tienes preguntas ahí? Bueno, hay una más que está en el chat, Edgar, que dice Scarlett Araque, que pregunta, a tu criterio, ¿existen aún empresas que no están preparadas para una experiencia de cliente? Ya que según datos, el 80% de las empresas a nivel mundial, pero ya es una necesidad ¿qué primeros pasos deben hacer estas empresas para impulsar la experiencia del cliente y ahora más en pandemia? Bueno, yo pienso que lo primero, Francisco, es que experiencia del cliente siempre hay. Lo que pasa es que no siempre es buena, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. A ver, ¿están todas las empresas preparadas? La respuesta es no. No todas las empresas están preparadas. A veces te encuentras con que simplemente, bueno, ¿y qué dice el cliente? Lo que dice el cliente va a un buzón o se queda en un departamento. Empresas preparadas son las que toman esas necesidades, las estudian, las analizan y son las que dirigen la estrategia del cliente. Lo otro es que los programas de experiencia del cliente tienen un alto nivel de fallo, al igual que los programas de transformación digital. Cualquier consultora top del mundo te va a decir que de 10 empresas que inician un proceso de transformación digital, 7 fracasan. Y una de las razones fundamentales es porque no está claro qué valor vas a proveer. Mira, sería importante seguir manteniendo algo de ese contacto personal o por el contrario, es más recomendable impulsar la cercanía y comodidad digital con el cliente, hablando de la experiencia del usuario. Si recuerdas una de las láminas, ¿qué es lo que están diciendo? Esto se está estudiando. Esto es un laboratorio en vivo. Un laboratorio en vivo de cómo estamos cambiando como personas. La tendencia demuestra que el personal la atención personal no va a desaparecer a la velocidad que esperábamos desde el punto de vista digital. Al contrario, lo que debe haber es una buena combinación de tu estrategia offline y online, que se transforma, pero que se complementa, no desaparece. Inclusive, Mira, esas grandes ajá, empresas que vemos digitales, cuando ya son muy, muy grandes digitales, adivina qué hacen, crean tiendas físicas. ok. Mira, aquí te están tirando otra bola pegada al cuerpo, sácale el swing. Dice, en tu experiencia en seguros, visualiza a los productores de seguros dentro de de las experiencias digitales. ¿Los consideras como cliente de la empresa o ya no se ven a futuro? Totalmente forman parte de la estrategia digital. Tu intermediario forma parte de la estrategia digital, porque termina siendo un aliado con una... Recuérdense que la intermediación en seguros, el intermediario tiene una cartera de clientes que atiende de forma personalizada. O sea, la promesa de valor del intermediario es que entiende a esos clientes con mucho más detalle y en teoría es imparcial con respecto a qué carrier de seguro tomar. Cualquier estrategia de seguro tiene que tener en cuenta al intermediario. El reto está en que tienes intermediarios que son más maduros digitales que otros, pero forma parte. Interesante.
no sé, yo creo que con esto, Francisco, concluimos. No sé si tú de alguna manera quieres dar un cierre, un comentario final. Si hay un mensaje, un takeaway que compartiría con la audiencia, es tener en cuenta que la tecnología no es un fin, es un medio para hacernos cada vez más relevantes. Y este negocio de digital va de entrega de valor al cliente. Así es. Bueno, Muchísimas Alcide, gracias, Francisco, de verdad, porque has traído a nosotros un conocimiento muy, muy valioso para todos y basado además en experiencia real, ¿no? No es un conocimiento solamente teórico. Así que creo que toda la audiencia ha quedado muy satisfecha con esto por los comentarios que me han hecho llegar directamente por WhatsApp, por lo que he leído acá. En general hay varios comentarios que no leímos, pero que todos son felicitaciones hacia tu presentación y te lo agradecemos enormemente que te hayas tomado el tiempo para estar con nosotros. Edgar. no, muchísimas gracias a todas las personas que han estado con nosotros conectadas. Por supuesto, definitivamente agradecer nuevamente a los amigos de Taiko Host por darnos esta oportunidad de hacer este tipo de eventos y quédense atentos porque próximamente vamos a estar anunciando nuestro próximo día de un tema que va a ser de verdad como todos los que hemos tenido durante este año y los días de que hicimos el año pasado, que fueron 12 el año pasado, este año van 5, así no, 4. Van Ya cuatro se me este año. olvidó. Uh -huh. Van 4, van 4. Entonces, nada, Pero esa es van la cuatro que cordial valen invitación. como por 10 realmente, porque la calidad de los ponentes que hemos tenido y lo interesante de los temas han sido enormes. Así que los Mira, esperamos. mira, la presentación, esta presentación va a estar disponible en el canal de YouTube de Daiko Host. Ahí la pueden volver a conseguir. Va a estar completa al finalizar esta sesión. La pueden acceder y, por supuesto, la pueden compartir. Francisco, te despedimos con el gran abrazo, con el gran cariño con el cual respetamos y apreciamos tu trabajo como profesional. Gracias, gracias a todos. Gracias, Francisco. Hasta luego. Entonces, hasta aquí se cerró.